Saludos y bienvenidos a Relatos Paranormales. Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes y a punto de llevarles historias que le van a provocar pesadillas. Esperemos que nos envíen sus experiencias. Recuerden que este canal se nutre de sus historias paranormales, de lo que ustedes tienen para compartir con nosotros. Y esa es la esencia de este proyecto. Y como siempre, agradecemos la confianza que tienen al compartirnos estas historias. Vamos con la de esta noche. Si estás a solas, apaga la luz y déjate llevar. Estás escuchando Relatos Paranormales con Travis Adventures. Esta historia nos la compartió Karina González de la Ciudad de México y comienza así. Hace aproximadamente 20 años, cuando yo tenía como 6 o 7 años, vivíamos al sur de la Ciudad de México. Vivíamos en la casa de mi mamá. Éramos 10 hermanos. En la casa de mi mamá sucedían cosas muy extrañas. Algunos de nosotros aún éramos niños, pero nos dábamos cuenta de las cosas extrañas que sucedían en esta casa. Se escuchaban ruidos escalofriantes. Algunas veces escuchábamos como si tiraran platos en la cocina. Se prendían y se apagaban las luces. Se escuchaba que subían y bajaban las escaleras. Se podía escuchar el movimiento que se hace al deslizar la mano por el barandal de las escaleras, acompañado de pequeños golpes, pero al revisar no había nada ni nadie que pudiera hacer esos ruidos. Algunas veces llegábamos a escuchar en la azotea de la casa que alguien o algo brincaba de un techo al otro, acompañado de un aleteo como si fuese un animal grande. Pero al revisar no había nada ni nadie que hiciese esos ruidos tan extraños. Cabe mencionar que en la estructura de la casa era de concreto, como saben, un material muy resistente al cual no permite que se escuchen los ruidos provocados por el aire o por algún animal pequeño como los gatos o roedores. Un día estábamos comiendo todos en la mesa, mis hermanos mayores y mi mamá, y de repente se escucha la voz de una niña en la parte de arriba de la casa que decía: y todos espantados nos levantamos de la mesa y salimos corriendo a la calle. Recuerdo que mi mamá, con mucho miedo, pero enfrentando lo que había en la casa, se ponía a gritar hacia el lugar o dirección donde provenía la voz de la niña. Ella le preguntaba que si quería algo o qué era lo que necesitaba, pero nunca obtuvo respuesta. En otra ocasión, cuando mis hermanos mayores ya de entre 20 y 25 años estaban en una de las recámaras, dicen que primero sentían como si alguien los estuviese observando. Sentían como que los tocaban en los brazos y en la espalda, y que los agarraban y en ocasiones los jalaban. Ellos dicen que sentían como que alguien los estaba molestando, y después de un tiempo ellos comenzaban a ver la sombra de un niño que los agredía e insultaba. A uno de mis hermanos mayores sentía en ocasiones que lo jalaban, lo empujaban. Mi hermano decía que en una ocasión él sintió que no se podía mover, como si se le subía al muerto, como coloquialmente se dice. Y cuando esto sucedía, se podían ver las marcas de las pequeñas manos, como de un niño de 4 años. Y en una ocasión mi hermano sintió que lo estaban ahogando.
Él nos contó que sintió como que algo lo agarró, lo jaló, lo estaba ahorcando y lo aventó hacia el mueble que teníamos en la casa. Yo solo escuché el golpe, pero cuando fuimos a ver qué sucedía, nos sorprendió que se podían ver las marcas de las manitas en su cuerpo. Pero lo más importante era imaginar la fuerza que tenía para poder marcar en la piel y levantarlo, siendo él ya un adulto. Otro suceso que ocurrió por varios años era la aparición de una persona en la parte de atrás de la casa. Ahí veíamos una sombra negra enorme. Su cuerpo era como del tamaño de una puerta, con una gabardina larga negra hasta los pies. Nunca le pudimos ver la cara, pero sí se definía muy bien su cuerpo. Y lo más sorprendente era un sombrero de charro gigantesco, negro sobre su cabeza. Esta presencia solo se quedaba en una distancia poco lejana, parado y observándonos. Al pasar algunos años, una de mis hermanas mayores decidieron mudarse de la casa y ya establecidas en su nueva casa, sus vecinos le decían que veían a una persona parada en su puerta, con esas mismas descripciones. En ocasiones veían que la seguía en las calles. Hace algunos años mi novio también llegó a ver esta figura. Decía que lo vio como una sombra enorme. Esto sucedió por varios años hasta que de repente se dejaron de escuchar las voces, los ruidos extraños, los ataques y la sombra de ese niño que tanto nos perturbaba. Nunca pudimos investigar por qué nos sucedía todo eso, ya que no tengo árbol genealógico para saber si descendemos de familia con algún vínculo o sucesos paranormales, ya que mi papá se quedó huérfano a los 6 años y vivía con su mamá soltera y nunca conoció a su papá. Al no tener quien lo cuidara, la vecina y conocida de su mamá terminó criándolo. Mi papá nos decía que él tenía un primo que pertenecía al grupo de Los Ángeles Azules, pero como él era alcohólico y cada vez que se iban con su primo a los conciertos, siempre regresaba tomado. Y mi mamá le peleaba mucho eso. Y así fue como se fue alejando de ellos para estar bien con mi mamá. Y por parte de mi mamá solo sabemos que a ella la crió su abuela y tampoco conoció a su papá. Solo lo vio algunas veces, pero esto sucedió cuando ella era un niño. Y también recuerdo que uno de mis hermanos mayores llevó a una novia a la casa, pero mi abuela en forma errática le dijo no, ella no puede ser tu novia, y la corrió de la casa. Después, cuando ya estaba más calmada, le dijo a mi mamá que lo hizo porque ellos eran primos y no podían ser novios. Pero todo eso se quedó en suspenso, pero ya no supimos más del por qué ella era nuestra prima. Pero creo que ellos podrían darnos más información, pero desafortunadamente ya pasaron a otro plano. Y de este modo se perdió toda posibilidad de saber quiénes fueron nuestros antepasados, ya que mi padre murió hace aproximadamente 12 años y la única explicación que podríamos dar a los sucesos paranormales que ahí sucedían es que cuando mi madre compró el terreno, algo habitaba ese lugar, ya que en ese momento esos terrenos eran propiedad de los ejidatarios del pueblo de San Nicolás, estando alejados de los pobladores, haciendo que estos lugares estuvieran muy solitarios y que algo o alguien sintiera que les pertenecía. Esto es todo por su atención, gracias. Y también les quiero recordar que pueden mandar sus historias a mi correo electrónico. Espero que les haya gustado esa historia y espero que nos sigan mandando sus historias para que yo las pueda relatar para ustedes. Muchas gracias.